La serie Left Behind, recuerdo estar en la piscina después del nacimiento de mi primer hijo y estaba leyendo la serie Left Behind y recuerdo haber cerrado ese libro y sentado allí al lado de la piscina. El sol brillaba en mi cara y pensaba, no nos queda mucho tiempo. Llévame, Jesús. Ven, Señor Jesús. Y recuerdo que mi perspectiva en ese entonces como un joven dispensacionalista, apasionado, era que no tenemos mucho tiempo por delante. Nada de construir un legado, nada de pensar a largo plazo en mi familia, en las implicaciones del Evangelio, en ser sal y luz del mundo. Puedo decir por experiencia que ese punto de vista en realidad perjudicó mi impacto en el mundo para el Evangelio. Lo que crees sobre el futuro importa. El Dr. White ha sido famoso por decir la teología importa, y estoy 100% de acuerdo con eso, pero quiero agregarle algo, y es que la escatología importa. En Estados Unidos tenemos la segunda enmienda, el derecho a portar armas, y en mis círculos tenemos muchos libertarios apasionados. ¿Y acaso eso significa que tu vecino debería tener armas nucleares? Y pregúntale incluso al libertario más apasionado, y de vez en cuando alguien dirá, sí. Pero la mayoría piensa, ¿realmente quiero darle armas nucleares a mi vecino? ¿Realmente lo quiero jugando con uranio en la casa al lado? Y luego la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pensamos dos veces ahí? Porque eso podría causar mucho daño. Bueno, la familia es una planta de energía nuclear y en parte sabemos que es el caso porque Dios puso estos enormes conos naranjos y luces intermitentes alrededor de la familia y dijo que no se metan con la familia. Como dice mi amigo Chris Wiley, los cristianos modernos tienen un concepto de matrimonio como si fuera una especie de compañeros de cuarto con algunos beneficios sexuales. Ser cabeza de familia significa que puedes elegir lo que vamos a ver en televisión. Sí, esa es como la responsabilidad más grande. Y parece un poco injusto y tonto. ¿Por qué él decide? Yo soy el hombre, yo tengo el control remoto. Si ese es realmente el propósito de la familia, entonces es una tontera. Pero pensemos un segundo, ¿por qué Dios protege esto? ¿Para qué es la familia? Bueno, el propósito de la familia es para ser personas inmortales. Las personas tienen almas inmortales, viviremos para siempre. Y el lugar donde se fabrican las personas es la familia. Es nuclear. Por supuesto, incluye la concepción biológica. El tener hijos, ahí es donde las personas se hacen a través del lecho matrimonial. Pero es mucho más que eso. No simplemente tienes un hijo y ya. Listo, hice una persona. No, requiere amor y cuidado y provisión y una casa, ropa, comida, disciplina, risas, baile. ¿Sabes cómo haces una persona? Con muchos panes con mermelada. Todo el amor y el cuidado que se necesita para formar una persona, incluso el esposo y la esposa. Cuando el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la está preparando para ese esplendor eterno. Y cuando una esposa respeta a su esposo y lo obedece y se somete a él en el Señor, ella está ministrando a su esposo y preparándolo para el esplendor eterno. Y cuando se aman y permanecen en comunión y enseñan y amonestan a sus hijos al criarlos en el cuidado y la amonestación del Señor, y en el gozo del Señor están preparando a sus hijos para el esplendor eterno. Y por lo tanto hay mucho en juego. Y hemos visto las consecuencias literalmente nucleares de cuando no obedecemos a Dios. Lo hacemos a nuestra manera, es como jugar con fuego, es como jugar con energía nuclear y las consecuencias son horrendas. Pero cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a Cristo, Él nos da la gracia para construir algo que está preparándonos para la gloria. Y en todo esto, por supuesto, Cristo es el fundamento. Al final de Malaquías, el profeta tiene esta promesa gloriosa. Él dice que antes del día grande y terrible del Señor va a venir otro Elías y dice, y él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres para que no venga a herir a tierra con una maldición.
Y hay un sentido en el que en realidad vino y golpeó la tierra con una maldición. Golpeó la tierra con una maldición en la cruz de Jesucristo. Cristo, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Vino y se convirtió en maldición. Todos nuestros fracasos como padres, madres, esposos y esposas, hijos, nietos, abuelos, tomó esa maldición y desencadenó una reacción nuclear. Es mucho más poderosa que nuestro pecado y nuestra oscuridad. Entonces la familia es enorme, es un centro de la energía nuclear. Por algo lo llamamos la familia nuclear. Porque Dios tiene la intención de que las personas se hagan allí y no hay nada más valioso o poderoso en todo el universo, aparte de Dios, que esas criaturas hechas a su imagen. Podría decir que la familia está siendo atacada, mucho más que la iglesia, y que la iglesia sí está bajo ataque. Pero creo que Satanás sabe que si destruyes a la familia, destruirás a la iglesia, porque la familia es la primera institución creacional. Es la institución fundamental. Creo que algunos de mis amigos pastores necesitan entender que si Adán y Eva nunca hubieran caído, nunca hubiera existido una iglesia, ciertamente no como la conocemos hoy, y el evangelio como lo conocemos hoy, pero aún hubiera existido la familia. La familia es una institución inherentemente creacional. La iglesia es una institución inherentemente redentora. Ambos son de vital importancia en el plan de Dios. Pero la familia es la institución fundamental, y el diablo sabe que si puede destruir la familia, puede destruir la iglesia, y eso es lo que él está haciendo hoy. Una de las cosas que debemos reconocer desde el principio es que independientemente de la historia de la familia o de nuestra experiencia personal con nuestras propias familias, hay un principio en el diseño de Dios para su función en una sociedad. Las familias son la piedra angular de lo que Dios quiere para el futuro del mundo y la forma de la cultura. Por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios estableció esto, y por lo tanto, la familia es central para cualquier esperanza. Esto no tiene nada que ver con el sentimentalismo o la nostalgia o los valores anticuados. Este es un principio fundamental. En segundo lugar, tenemos que reconocer que existe un nivel de intimidad en una familia, aún en familias disfuncionales, que no existe en ninguna otra estructura o institución. Si un edificio se está incendiando y alguien entra corriendo para salvar a un niño, si es un extraño, es considerado un héroe. Si es un padre, es simplemente normal. Eso lo dice todo. La naturaleza de la familia es de intimidad y crianza. Es parte de nosotros. Lo que pensamos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos y nuestras hermanas, nos es más importante que lo que pensamos de nuestros presidentes o congresistas. Nos moldea de manera única. No hay reemplazo para esos lazos íntimos de la familia. Superada únicamente por la proclamación del Evangelio. La predicación del Evangelio por hombres ordenados y comisionados para la tarea. La familia es la gran instanciación del Evangelio en este mundo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, respeten a sus esposos como la iglesia hace a Cristo. Padres, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí en el microcosmos hay una imagen del propósito redentor de Dios por el mundo con el Evangelio en el centro. El esposo dando su vida por su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que el Evangelio es proclamado por el predicador, pero el Evangelio también es vivido por cada pareja cristiana. Cada pareja cristiana es una encarnación viva del Evangelio. Y Dios lo diseñó de esa manera. Mi esposa y yo recibimos un maravilloso regalo del Señor, 3 hijos, tenemos 3 hijos, pero también tenemos 17 nietos. Bueno, cada uno de esos nietos se va a casar con alguien y de repente tengo una multiplicación del Evangelio. Así que si cada matrimonio piadoso es un testimonio del poder del Evangelio, que es lo que debería ser, y ellos crían hijos,
los hijos de tus hijos van a ver la bondad de Dios, el cumplimiento de sus promesas. He dicho, bueno, en mi experiencia personal, y bueno, quizás es solo mi caso particular, el cambio más fundamental que he tenido hasta ahora es llegar a ser abuelo. Casarme, sin duda importante. Nuestro primer hijo, oh wow, sí también. Pero nada te cambia, en mi experiencia, como lo hace tener nietos. Porque cuando tus bebés comienzan a tener bebés, de repente te das cuenta que eres parte de una gran familia. No solo tu familia, sino la familia humana. Y lo que haces en la vida es realmente importante para la próxima generación y así sucesivamente. Ahí comienzas a apreciar a las generaciones que estuvieron antes. Ahí es cuando comencé a desear haber conocido mejor a mis abuelos. Y cosas así. Y de repente piensas, tengo que hacer algo por estos nietos. Y no estoy hablando de un esquema de inversión. Bueno, una inversión en la verdad tal vez. ¿Cómo puedo plantar en esas futuras generaciones un amor por la verdad? Y en mi caso, he tenido la oportunidad de hacer 175 debates moderados hasta ahora. Así que obviamente creo que es importante defender la fe. Entonces, ¿cómo puedo hacer algo que promulgue eso en el futuro? Eso es exactamente lo que estaba pensando cuando una de las frases de la película, creo que fue el pastor Wilson que dijo, cristianos casi nunca piensan en sus bisnietos. Y es verdad, no pensamos a largo plazo. La educación se ha convertido en un campo de batalla para padres cristianos que buscan criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El auge de la educación pública en tiempos recientes y la aceleración radical del secularismo en el occidente ha convencido a muchos que es hora de hacer algunos cambios. Pero el cambio no es fácil, especialmente cuando implica cuestionar lo que nuestra cultura y muchos cristianos ven como institución buena y necesaria, aun si reconocen que hay algunos problemas con el sistema. Y además, ¿por qué no dejar que nuestros hijos se beneficien de la educación pública y dejar el discipulado cristiano para el hogar o la escuela dominical? ¿Qué hay de malo en eso? La educación pública es prácticamente gratuita, ¿o no? Aparenta ser gratuito, pero en realidad no lo es. Es uno de esos sistemas que después te pasa la factura. Estamos grabando esto en 2020, en la primera mitad de 2020. Hemos visto numerosas ciudades en llamas, hemos visto alborotadores, hemos visto bombas Molotov, hemos visto gente gritando y atacando a la policía, saqueando, destrozando tiendas. Todos esos jóvenes fueron educados en algún lugar. Presumiblemente, esos jóvenes se graduaron en algún lugar. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó así? ¿Quién les enseñó que estaba bien ser así? Bueno, muchas veces fueron los educadores seculares quienes les enseñaron y fueron padres cristianos en gran parte los que permitieron que los educaran de esa manera. Buddy Buckham dice que no puedes sorprenderte cuando envías a tus hijos a ser educados por el emperador y vuelven siendo romanos. Debemos ver que ahora estamos pagando el precio ahora. ¿Cuántos jóvenes piensan que el socialismo es una buena idea? Eso da testimonio de una mala educación. ¿Cuántas personas piensan que los disturbios en las calles son algo aceptable? Eso es una mala educación. Una de las áreas en la que la familia fue diseñada para tomar responsabilidad es en el discipulado y la educación de los niños, que es la primera responsabilidad de los padres. No es algo que se delegue al Estado o incluso a la iglesia. La iglesia y el Estado pueden tener interés en cómo las familias educan y disipulan a sus hijos, pero la responsabilidad es de los padres. Eso es evidente desde el comienzo de las Escrituras.
lo vemos bellamente retratado en el libro de Deuteronomio. Después de la gran declaración de fe en el Shema en Deuteronomio capítulo 6, tenemos estas instrucciones que se dan a los padres, que deben enseñar a sus hijos diligentemente la forma en que deben ir. Allí, para hablar sobre las leyes y los mandamientos en los estatutos del Señor, cuando se sientan y cuando se levantan, cuando andan por el camino, han de tener los mandamientos del Señor para adornar sus casas y adornar sus vidas. Y en los días venideros, cuando los niños se acerquen a los padres y pregunten, ¿qué quieren decir estos mandamientos y estatutos del Señor? Ahí el padre debe sentar al niño y contarle la historia de redención, la cual es fundamental. Los padres tienen la responsabilidad de educar y discipular a los niños. No es una responsabilidad que pueden endosar a cualquier otra persona. Ahora, ¿pueden una mamá y un papá decir que cierta materia de estudio está por encima de su conocimiento? Necesitamos ayuda. Traigamos un tutor o unámonos con un grupo de otros padres para crear una escuela cristiana. Sí, por supuesto que podemos hacer este tipo de cosas, pero no puedes permitir que otras jurisdicciones te roben esa responsabilidad íntima de discipular y educar a tu propio hijo. Bueno, en la Biblia está claro que la responsabilidad de la educación de los niños es de los padres. Ahora, la Biblia no prohíbe, como sucedió entre los judíos antiguos, que otras personas sabias entrenen a los niños siempre que los padres les den responsabilidad. Así que escuelas cristianas, buenas escuelas cristianas, aunque lamentablemente hoy en día hay menos de ellas, y de preferencia las escuelas en casa son el camino a seguir. La educación pública hoy en día en realidad nunca fue una buena idea, pero hace muchas décadas, cuando comenzó, por lo menos había algunos cristianos involucrados con algo de buenas intenciones. Lamentablemente hoy en día es solo un semillero de secularismo radical y de marxismo cultural. Esencialmente es un invernadero para producir neopaganos seculares. No es solo el hecho que entrenan a los niños a no aceptar el cristianismo, sino que les enseñan a oponerse de manera activa y hostil a él. De eso se trata la educación pública y, por cierto, no solo hablo de las principales universidades, casi todas las cuales están en esa categoría, incluyendo la mayoría de las universidades cristianas, pero incluso las escuelas secundarias y jardines infantiles, todos siendo instruidos en esta fe neopagana. La única manera, como dijo Van Til hace décadas, de restaurar la cultura cristiana es separarnos por completo de la filosofía educativa que nos rodea. Uno de los problemas que tenemos en el mundo moderno es que hemos llegado a creer que hay ciertas áreas de conocimiento que son neutrales y que no tienen implicancias en la cosmovisión como la ciencia o la historia. Pero la historia siempre es selectiva, lo que significa que siempre es una selección de lo que sucedió. No puedes estudiar todo lo que sucedió en una cultura. Solo puedes estudiar las cosas que alguien piensa que son importantes. Entonces, la pregunta es, ¿quién decide qué es importante y cuál es el sesgo ideológico? En los Estados Unidos, puedes ver dos noticieros diferentes, dos canales que cubren el mismo evento, y tendrás dos perspectivas totalmente distintas. Francis Schaeffer, en su libro ¿Cómo debemos vivir entonces?, tiene un ejemplo de una convención política donde hubo un disturbio frente al salón de convenciones. Y una estación de noticia era muy conservadora y lo que mostraba desde su ángulo y desde su sesgo era un grupo de estudiantes universitarios enojados y alborotadores y matones golpeando y acosando a la policía.
La otra estación de televisión era muy de izquierda y lo que ellos mostraron era cómo la policía enojadamente reprimían a estos pobres manifestantes que simplemente estaban tratando de ejercer su derecho a la libertad de expresión. La misma escena mostraba dos historias totalmente diferentes. No existe la ciencia neutral. ¿Somos solo una acumulación aleatoria de aminoácidos y colisión de proteínas? ¿O hay algún tipo de gran diseño para el universo? Como estudias la ciencia, hace una diferencia en la perspectiva que tienes. El lenguaje no es neutral, es una expresión de la cosmovisión. Entonces, ¿qué historias deberían leer nuestros hijos? ¿Qué clase de literatura deberían valorar? ¿Qué tipo de poesía deberían estar leyendo? ¿O deberían estar leyendo poesía? Todos estos son temas de cosmovisión. Y entonces, los padres que piensan que pueden enviar a sus hijos por 8 a 10 horas al día para ser discipulados por personas que tienen una cosmovisión contraria a la fe cristiana y luego llevarlos a la escuela dominical durante 1 hora el domingo y pensar que todo estará bien. Están engañados. Por eso perdemos toda una generación. Algunos dirían que nuestros hijos deben estar conectados con el mundo no cristiano. Nuestros niños deben ser sal y luz en el sistema escolar público. No quieres que tus hijos crezcan en una burbuja cristiana protegida, ¿verdad? Si preguntan por qué nuestros hijos no pueden ser sal y luz en las escuelas públicas, yo diría, bueno, Nairobi necesita sal y luz. ¿Por qué no mandas a tus hijos a Nairobi y haces que la azafata los baje del avión y los envías a administrarse en Nairobi? Dirán, bueno, es demasiado peligroso, o necesitan preparación, o necesitan ser entrenados antes de que puedan ser sal y luz. ¿Oh, entrenamiento? ¿Qué concepto? Por supuesto, quieres que tus hijos sean sal y luz. Claro. Pero capacitamos a nuestros misioneros antes de enviarlos y entrenamos a nuestros plantadores de iglesias antes de enviarlos. ¿Por qué enviamos a nuestros hijos sin ningún entrenamiento sobre cómo ser sal y luz a las escuelas del gobierno? Y ellos sí les enseñarán cómo ser su tipo de sal y luz. Es por eso que el tráfico va en gran medida en sentido contrario. En otras palabras, los niños que estamos enviando a las escuelas del gobierno ¿están transformando las escuelas públicas o las escuelas públicas están transformando a los hijos del pacto, niños cristianos? En primer lugar, los padres cristianos deben ser movilizados y capacitados por iglesias locales para asumir responsabilidad en aquellas áreas donde la Biblia dice que son responsables. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es lanzar una reforma. Tenemos que lanzar una reforma que ayude a remoldear toda la cultura. En los Estados Unidos ahora tenemos muchas libertades en el área de la educación para comenzar escuelas privadas, centros de educación cristiana clásica, universidades y cooperativas homeschool. Pero cuando mis hijos eran pequeños, esas libertades no existían. Tuvimos que luchar por ellas. Afortunadamente, la historia de los Estados Unidos es muy útil en este sentido porque la educación pública es relativamente reciente y nos la han impuesto básicamente en el siglo XX y XXI. Lo mismo aplica para Centro y Sudamérica. La educación pública es un fenómeno relativamente moderno, por lo que las raíces de nuestra civilización están en el tipo de libertad que ahora tenemos que luchar para recuperar. Recuperar algo es mucho más fácil que establecer algo nuevo. Así que, por ejemplo, he ayudado a iniciar escuelas en Indonesia y en Irak. Allí realmente estamos haciendo algo nuevo, que nunca se ha hecho antes. Pero en lugares como Colombia o Perú o en Chile es una cosa diferente,
porque allí los cimientos en realidad están enraizados en un nivel mucho más alto de libertad. Entonces estás recuperando algo, y lo que tenemos que hacer es tener pastores valientes y padres valientes que digan: tal vez estoy luchando por un día que nunca veré, pero estoy luchando por el tipo de libertad que tuvieron mis antepasados. Y yo creo que hasta que no volvamos a las reuniones de oración de las que hablamos anteriormente en esta conferencia, hasta que no volvamos a restaurar el altar familiar en los hogares cristianos, porque recuerda, el avivamiento empieza con el pueblo de Dios, creo que no veremos avivamiento hasta que restablezcamos el altar familiar, hasta que los padres sientan la obligación de enseñar a sus hijos todos los días y dejen de decir que es la iglesia o la escuela dominical o la escuela cristiana la que tiene que capacitar a sus hijos. Todas estas son ayudas para ti. Pero tú debes sostener el altar familiar diario en formas de culto familiar en tu hogar, en tu familia. Es interesante, para los puritanos cada padre era el pastor de su propia familia. Entonces tenía la responsabilidad de guiar a su propia familia en la adoración y educarlos en la palabra de Dios y amarlos y sacrificarse por ellos, disciplinarlos, criando a los niños en la disciplina y amonestación del Señor. Era el pastor de su pequeño rebaño. Lamentablemente, lo que sucede hoy es que las familias le entregan el entrenamiento espiritual a la iglesia. De hecho, sé de padres que ni siquiera van a la iglesia y dejan a sus hijos en la escuela dominical. Padres que ni siquiera guían a sus familias en la iglesia. Bueno, y esto es un punto fundamental. La iglesia es vital en el plan de Dios, pero la iglesia no es el reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y bajo ese gobierno están las instituciones centrales, la familia, la iglesia y el Estado siendo pequeño. Y todas las demás áreas legítimas de la vida, los negocios, la economía, la tecnología, el entretenimiento y la educación, todas bajo la autoridad de Dios. Cada una debe reflejar la verdad según la palabra de Dios y así reflejar el reino de Dios. Entonces el reino de Dios no se puede consolidar solo en la iglesia. Cada área de la vida debe rendir tributo a Cristo el Rey. La mejor manera de empezar a hacerlo es empezar a hacerlo. Entonces, no tiene que ser perfecto para comenzar, así que simplemente toma tu Biblia, reúne a tu familia y anuncia que vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Comienza leyendo Génesis 1:1 o comienza en Primera de Juan o Mateo, lee un capítulo. Te cuento, una cosa que es vital para los jóvenes es, por supuesto, el libro de Proverbios, el libro de la antigua sabiduría inspirada por Dios. Es un método probado y verdadero. Hay 31 capítulos. Toma uno correspondiente al día del mes y léelo a tus hijos. ¿Qué nos está hablando el Señor hoy sobre esto? ¿Cómo podrías cambiar tu vida? ¿Cómo puedo cambiar mi vida para ser más sabio, para no caer en estas terribles trampas de las que Salomón nos advirtió? Eso es solo un ejemplo. Y luego agregaría, y esto es vital, Natán, guiar en oración, guiar a tu familia a orar, con tu rostro ante Dios, esperando que Dios haga exactamente lo que prometió. Y este es un punto fundamental. Todas nuestras conversaciones no sustituyen ver el poder de Dios manifestado en la oración contestada. Creo que siempre hay una zanja a ambos lados del camino y cuando los padres cristianos crían a los hijos, la zanja es ser demasiado duro o demasiado blando. Así que demasiado duro es ser un capataz exigente y les haces creer a los niños que seguir la palabra de Dios es una tortura. Entonces, la otra zanja es ser demasiado blando, permisivo, todo es gracia, nadie tiene que hacer nada. Me gusta pensar en la verdad de Dios como un esqueleto. Es rígido, duro e inflexible. Pero el amor, Pablo nos dice en Efesios, hablar la verdad en amor. Así que el amor es como la carne que envuelve el hueso y el hueso lo hace rígido, duro e inflexible. Es estable. Puedes levantar con tu brazo porque tienes hueso. Pero si todo lo que tuvieras fuera hueso, tendrías ese esqueleto colgado en tu clase de ciencias en la escuela secundaria. Si todo lo que tuvieras fuera carne, si todo lo que tuvieras fuera amor, tienes una bola amorfa. Así que algunos padres son esqueletos, doctrina, doctrina, doctrina.
enseñanza, 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 todo tiene que ser correcto y no hay amor, no hay imaginación, no hay diversión, necesitas que sea divertido. Y luego tienes padres, por otro lado, que son tan indulgentes que no hay estructura, no tiene sentido, no hay objetividad. Entonces necesitas esas dos juntas, la verdad y el amor juntos. Uno de los errores fundamentales de nuestros tiempos es el mito igualitario. Ahora han llegado a decir que los hombres y las mujeres son intercambiables. Eso es simplemente falso. Una razón por la que tantas iglesias hoy en día tienen un enfoque y un evangelio tan suave y feminizado se debe a que tienden a atraer a las mujeres. ¿Deberían las iglesias atraer a las mujeres? Sí, pero también a los hombres, porque los hombres son los representantes pactuales de su hogar. Así que creo que un problema real para la familia es una iglesia en gran parte feminizada. Muchos hombres no van a la iglesia porque ahí no se enfatiza la masculinidad. Creo que eso ha estado cambiando en los últimos años y doy gracias a Dios por eso. Creo que otro aspecto de esto es una especie de igualitarismo en el púlpito. Aunque creo que las mujeres pueden hacer varias cosas en la iglesia, no creo que sean llamadas a ser ancianos o líderes en la iglesia o enseñar y predicar con autoridad la palabra de Dios. Creo que una tercera cosa, que para algunos es un poco más delicada, es este tipo de iglesia dividida por edad, en la que los niños son separados durante gran parte del culto y se les muestran pequeños videos y se les cuentan lindas historias, en lugar de ser instruidos en el evangelio y ser expuestos a la palabra, participando en la adoración. Entonces la familia está dividida. Si quieres saber por qué la familia está dividida en la cultura, es porque a menudo está dividida en la iglesia. Creo que eso es un problema fundamental. ¿Qué significa construir un legado? Al final podemos discutir la escatología hasta el hartazgo. Pero la pregunta es, ¿qué produce en nosotros hoy nuestra esperanza para el futuro? ¿Qué produce en quienes nos rodean? ¿Qué produce en nuestras familias? Y para aquellos que aún no han entrado en esa etapa de sus vidas, nunca es demasiado pronto para comenzar a considerar algunas de estas preguntas. Para un joven que mira hacia el futuro, oras para encontrar esa esposa piadosa y te comprometes a cuidarla y con ella criar una familia piadosa. De niños a los que no se les enseñan los valores del mundo, sino los valores de las Escrituras. Y siembras en ellos para poder sembrar en esos nietos y bisnietos. Y construyes un legado que no se basa en cuánto dinero tienes o el éxito que tienes en una carrera, sino que es realmente un legado que se deriva de una vida basada en la fidelidad. Ese no es el sueño americano. Es servicio, es morir a sí mismo, es vivir para los demás. Ciertamente no lo he hecho en mi vida de la forma en que, ahora pensándolo bien, desearía haberlo hecho. Porque eso no era parte de lo que... No escuché sermones sobre eso. Y parte de eso se debió a la escatología, para ser honesto. Pero ahora que veo esas cosas, y ahora que estamos viviendo en un día en el que vamos a tener que contar el costo, hay un gozo en servir a aquel que quizás no en tus tiempos, ni en los de tus hijos, ni en los de tus nietos, pero eventualmente someterá a todos sus enemigos y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. No se me ocurre una mejor fuente de alegría, paz y felicidad que tener ese tipo de enfoque.